Este video tendrá información reciente del manga de One Piece. Pausa el video en este momento si no vas al corriente con el manga y no quieres recibir spoilers. El capítulo 1144 de One Piece nos hizo una revelación que se suma a la escasa lista de datos conocidos sobre el pasado de One Piece de hace milenios. El árbol del conocimiento de Ohara tiene más de 5000 años de antigüedad. El palacio de Alubarna tiene 4000. Y ahora, un edificio con evidencia de tecnología avanzada en Elbaf tiene una edad estimada por Vegapunk Lilith de alrededor de 3000 años. Este edificio es único pues revela la existencia de tecnología mucho antes del siglo vacío y probablemente mucho antes de la ciudad lunar Birka. ¿Quiénes crearon ese sitio? A continuación quiero hacer un análisis al respecto. En primer lugar, quiero enfatizar el hecho de que este lugar definitivamente parece haber sido construido por gigantes. Esto lo digo pues podríamos pensar que la civilización que construyó este lugar pudo haber sido distinta de los gigantes de Elbaf, pero tendrían que haber sido gigantes de todas maneras, pues los peldaños de las escaleras y en general las proporciones del lugar se ven obviamente diseñadas para la anatomía de un gigante. Otra cosa que quiero destacar es que si este sitio está construido sobre el árbol Adam, nos confirma que el árbol tiene mucho más de 3000 años de antigüedad. Y de hecho el árbol ya debería de haber sido colosal al momento de su construcción. Eso implica que probablemente Adam tenga 5000 o quizás incluso más años. Además nos confirma en cierta manera que ya había gigantes construyendo en sus ramas desde hace 3000 años. Un detalle un tanto difícil de ver pero evidente una vez que se nota es que hay una figura humanoide en la parte media del edificio. Esta figura no se trata ni de Lilith ni de Bonnie, por supuesto. Sin embargo, tampoco creo que se trate de un ser vivo. Si tratamos de determinar su tamaño haciendo escala, podríamos pensar que tomando en cuenta la perspectiva de la imagen, esta figura tiene el tamaño de un gigante. Mi apuesta es que o es una estatua, o bien se trata de un autómata. Ya conocimos a Emmet en Egghead y antes de él a los autómatas de Birka. Tiene sentido que si los gigantes de hace 3000 años crearon autómatas que los ayudaran a hacer sus labores, deberían tener aproximadamente su mismo tamaño. Es posible que si esa silueta en efecto es un autómata, esté apagado y tal vez al igual que Emmet, podría despertar si Luffy activa el Gear 5 cerca de ese sitio. Después de analizar la escena, creo que Vegapunk no conocía este lugar previamente. Lilith menciona que es un sitio increíble, digno de estudiarse y que tal vez vaya a vivir a ese lugar. Estima que tiene 3000 años de antigüedad y dice que planeaba mostrárselo a Franky más adelante. Pero además nos aclara que terminó ahí porque se perdió. Todo esto me hace concluir que el Vegapunk original en su visita a Elbaf no conoció este sitio, lo cual implica a su vez que su conocimiento sobre la tecnología del pasado no está tan completo. ¿Acaso la energía del reino antiguo ya se conocía mucho antes de su fundación hace aproximadamente 900 años? Es posible. Quizá la gente del reino antiguo la redescubrió de forma independiente o incluso así como Vegapunk. Encontraron la respuesta estudiando la tecnología antigua incluso para ellos. Bonnie considera que es genial el interior de estas ruinas, lo cual hace las cosas más interesantes, pues si simplemente fueran cosas tecnológicas del interés de científicos e historiadores, sería una cosa, pero para que a ojos de una niña resulte un lugar genial, implica que debe haber elementos visuales llamativos. En Egghead, por ejemplo, la reacción de Bonnie fue parecida no cuando vio los edificios y demás, sino cuando vio cosas como los hologramas de comida, o la máquina dispensadora de alimentos y la de ropa. No creo que haya mecanismos que funcionen en el presente, pero tal vez hay estatuas, minerales u otras cosas que pueden ser llamativas a simple vista y sin conocimientos técnicos. Los gigantes de Elbaf tienen el texto Harley y el mural de Adam. Probablemente hay muchos más libros antiguos e interesantes en la biblioteca, pero aún así parece que nadie sabe qué es ese sitio exactamente. Recordemos que con el caso del siglo vacío, nadie sabe qué pasó ahí, pero tendría que haber registros de hace 3000 años, en especial en una raza longeva como los gigantes de Elbaf, a menos claro que esa civilización no existiera hace 3000 años. Es probable que los creadores de este lugar
fueran seres que vivieron incluso antes del primer mundo del texto Harley. Recordemos que ese texto es una narración de la historia desde el punto de vista de la cultura de Elbaf. Si hubo cosas importantes antes de su cultura, no tendrían por qué estar registradas en el Harley. Así que es posible, en mi opinión, que lo que estamos viendo sea un vestigio de una civilización en un periodo al que yo suelo llamar a veces el mundo cero. Una época en la que hubo prosperidad tecnológica, pero que llevó a un cataclismo, al igual que en el primero y en el segundo mundo. Como dije antes, los que crearon este edificio en particular tendrían que haber sido gigantes por las dimensiones que tiene, pero probablemente fueron gigantes de una cultura distinta de la de Elbaf, tal vez gigantes ancestrales. De ahí viene el nombre. Para que nada de lo que sucedió en ese entonces esté registrado, querría decir que ese mundo cero terminó en un cataclismo tan potente que no quedó nadie que pudiera pasar el conocimiento a la posteridad. Cuando Frankie habla del árbol Adam al final de Enies Lobby, menciona que no importa qué tantos conflictos hubiera, siempre había gente que regresaba al árbol. Eso no implica precisamente que la misma civilización fuera la que volvía, sino que hubo periodos de extinción y de repoblamiento por parte de tribus diferentes. Los ancestros de los gigantes de Elbaf tal vez llegaron al árbol Adam y lo encontraron libre, despoblado, porque quienes vivieron antes ya habían desaparecido. Hay un elemento del que no he hablado y que resulta interesante porque entre más lo veo, más me parece que no entona con el resto. Una especie de cilindro con lo que parecen dos ventanas redondas sobre este edificio. Si ponemos atención, realmente no parece parte del edificio, sino como que algo se cayó y se quedó allí encima. Hay ramas creciendo de él y no estoy seguro si ese cilindro es un tronco, porque parece que las ramas no están creciendo encima, sino que salen del cilindro. Es un caso curioso de algo que por un lado parece tecnológico y por el otro orgánico. Y no pude evitar pensar en el árbol ballena de Zou, lo cual me lleva a otro tema. Siempre he pensado que la energía antigua tiene que ver con la vida, y es por eso que para Vegapunk resultó muy importante el estudio del factor de linaje y sus aplicaciones como la clonación. Conoce bien la molécula del DNA, pero en su investigación falta la parte espiritual, mágica, de los seres vivos de One Piece, el alma y la energía vital, conceptos que apenas estaba investigando desde que conoció a Kuma. La magia y la ciencia se mezclan en la ficción a través de la alquimia. En nuestro mundo fue el precursor de la química, pero muchas obras han usado ese nombre para introducir científicos que son capaces de manipular la energía vital para acceder a la capacidad de transformar y crear la materia de maneras sobrenaturales. One Piece no es una obra de ciencia ficción, es una obra de fantasía y de magia que también incorpora ciencia, claro, pero esta no es el fundamento absoluto de toda la narrativa, por lo que es natural que en algún momento la alquimia aparezca. Tal vez precisamente por eso tenemos estructuras como el árbol ballena o este cilindro inusual. Son producto de una tecnología que manipula la estructura del tejido vegetal de formas diversas e interesantes. Una tecnología que combina la maquinaria con la vida para crear seres orgánicos y a la vez mecánicos. No como los cyborgs propiamente, sino máquinas vivientes completamente. Creo que hay una explicación simple y esa es que esa parte del edificio solo es un tronco hueco que se usaba como almacén o como reactor. Después de todo, el árbol del conocimiento de Ohara era algo así. Era un árbol cuyo tronco fue trabajado para estar hueco y servir de biblioteca en su interior, pero sin comprometer la vida del árbol en sí. Aunque debo decir que eso siempre llamó mi atención. ¿Cómo podía estar vivo el árbol si estaba hueco por dentro? Tal vez incluso el árbol de Ohara fue producto de esta tecnología que estoy proponiendo. Y si es así, podemos pensar que el árbol Eva también viene de esa misma tecnología y no es algo que ocurrió de forma natural. Algo que definitivamente me parece importante señalar es que Oda nos está preparando para la noción de que los eventos del siglo vacío no fueron únicos, sino que son una instancia de un patrón que se repite. Ya sabemos que hay varias eras y varios individuos que han llevado el título del dios del sol Nika. Al menos por el momento ya conocemos a 3. El Nika del primer mundo, Joy Boy y Luffy. Además, varias civilizaciones que lograron desarrollar tecnología avanzada. La que aprendimos indirectamente en este capítulo, Birka, el Reino Antiguo y recientemente Egghead.
De alguna manera, aunque definitivamente el siglo vacío es el periodo más importante de la obra, el mensaje es que los errores de ese lapso de la historia se han repetido múltiples veces, quizá muchas más de las que abarca el texto Harley. En mi teoría del quinto sol, yo proponía 4 eras y 5 con la actual, pero puede ser que Oda nos esté preparando para algo a mayor escala. ¿Habrán existido civilizaciones avanzadas hace 10.000 años o más? O tal vez aparece una cada milenio y por eso tenemos que este edificio es de hace 3.000 años, el Palacio de Alubarna de hace 4.000 y el Árbol de Ohara de hace 5.000. Si no es así, entonces ¿cada cuánto se repite este ciclo de creación y destrucción? Tal vez no es tan regular. Quizás el amanecer del mundo consista en el momento en el que al fin una humanidad sea capaz de balancear la tecnología y el progreso con la sustentabilidad y el cuidado de los ecosistemas. Un tema muy importante en cuanto al avance del conocimiento humano y bastante complejo si se quiere determinar una solución a él. Pero bueno, One Piece es una historia que no escatima en darnos en qué pensar y exponer problemáticas difíciles. Aunque Luffy es un protagonista simple y su sueño probablemente también lo es, el mundo que lo rodea es mucho más complejo y los espectadores podemos percibirlo claramente. Por el momento tenemos una pieza histórica más para quebrarnos la cabeza en este increíble mundo que Eiichiro Oda nos trae semana a semana. No olvides darle like a este video si te gustó y déjame todas tus teorías al respecto de este misterioso edificio del pasado. Además, suscríbete al canal para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. El día de hoy especialmente agradezco a El J, Stevens, Sergio Espinosa Cabello, David, Andrew Yaza, Netamita, Tiago Suárez, Federico Juárez, Juan, Cosas V, Brian Kirsinger, Edgar SV94, Miguel Pérez, El de Alcaprio, Juanini, Gibran Villa, Adro, Ángel Salazar, Lugio, Jordan BMX, Monkey D. Alon, MS, Charlie, MacPow, Jesús Ishigami, Juan Peinado, Alejandro Torres Gómez, Edgar García, Enrique Molina, Saidaino HBS, Helic, L. Gabriel Peña, Hana no X, Luigi Von Ferdinand, Sig, Kenny Martínez, Cocoma, La Cocina de Sanji, Jonathan Castillo, Raito Sama, José Alarcón, Mr. Álvar Fanes, Miguel Ramos, Alex Hefner, Mokumi Sekai, Fónica Tiger SMK, Osvaldo, Eric Vázquez, Manuel, Niterib, José Fernando Herrera, De Guías, Isdi Blue, Starnik, Cervantes 07, Mugiwara 56, González de Mario, Dago del Sol, Papayaman 10, Gabnes X, Jack Calamidad, Andrés Miñán, Irving Josafat Velázquez Gómez, Saúl Natanael, Pepi Malatesta, Alberto Durán Recendis, Bolas 24, Fernando Fierro, Daniel Vera Samurai y Luciano Segovia. Sigue el enlace en la descripción si quieres formar parte de los miembros, para aparecer en los agradecimientos al final de los videos, así como tener acceso anticipado a los mismos. Muchas gracias a todos los miembros y a ti que llegaste hasta el final, y nos vemos en el próximo video.